Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que quizás para muchos pasó inadvertido, pero es importante. ¿Por qué los candidatos a la presidencia de la República de los diferentes partidos no presentan propuestas, no hablan de alguna propuesta? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Es una estrategia política? ¿Es que no tienen propuestas? ¿Van a hablar siempre de lo mismo o simplemente no somos capaces de debatir? Que eso queremos debatir con José Carlos Rodríguez, estamos esperando que llegue, y con Hugo Duarte, analista político, ya está con nosotros. El segundo tema, vamos a hablar acerca de un tema también importante, la presencia de los jóvenes. Tenemos una gran cantidad de jóvenes en el Paraguay, pero ojo, no toman decisiones referidas a la política. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Lo vamos a hablar con Fernando Massi, director ejecutivo de CADEP, Bruno Martínez, Investigación para el Desarrollo, y Enrique Gauto, director ejecutivo de Decidamos. Y el último bloque vamos a hablar con Adolfo Ferreiro acerca de la ley de financiamiento político. Él está en contra, nos va a explicar por qué está en contra de esta ley, qué no le gusta y qué es lo que puede pasar con lo aprobado. Después de la pausa iniciamos el debate. ¿Qué tal, Hugo Duarte? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va, Carlos? Un placer verte. Luego de tanto tiempo, de volver años, sí, compartir contigo, muchos años. En realidad es un placer. Bueno, gracias por venir. Está también invitado José Carlos Rodríguez, estamos esperando que llegue en cualquier momento, así se acopla a la charla. Pero la pregunta es, como analista político, ¿por qué no se debate en Paraguay? Es decir, ¿por qué los candidatos no debaten? Mira, en una campaña así como la que tenemos actualmente, el debate político, el debate electoral, ¿qué es lo que puede mostrar cuando que ambos candidatos básicamente tienen unas líneas de propuestas económicas, de acción social similares? Entonces, si uno observa y mira lo que a lo largo de este tiempo ha ido ocurriendo en los diferentes discursos y qué es lo que quedó plasmado, uno se va a dar cuenta que no existen visiones encontradas. Entonces, la gente ya, o sea, los candidatos prefieren, prevalecidos de algún tipo de encuesta que le dice estás cómodo, no necesitas, o de alguna manera una decisión estratégica, equivocada o no, prefieren evitar ese confrontamiento que a lo mejor puede resultar en mostrar una imagen que sea negativa para él y que repercuta en alguna intención de voto. No debemos dejar de olvidar que finalmente el porcentaje más grande de la decisión de voto que existe en el pueblo está acá, no está acá en la razón, ¿verdad? Entonces, ese proceso de decisión se produce de manera casi sentimental, de manera emotiva, y eso es lo que se precautela ya en esta etapa. Bueno, pero, a ver, por ejemplo, si uno analiza las internas del Partido Colorado y los candidatos, hay uno que dice, voy a seguir lo que está haciendo este gobierno, voy a continuar. El otro dice, este gobierno es un fracaso y nosotros vamos a cambiar radicalmente. ¿No son posturas diferentes? No dice eso. Sí dice. En cuanto a lo que dice es que va a cambiar el estilo político de este gobierno, de este gobernante, si él llega. Él va a ser alguien más cercano a cierto segmento de la población, va a ser un discurso meramente partidario, va a reivindicar un poco más a la clase dirigente del partido, se va a acercar, pero en la propuesta de gobierno en sí, no existió, no hubo de ninguna manera propuestas diferentes. Hoy no hay nadie que plantee, por ejemplo... Es decir, que vos no le ves a Marito Audo haciendo cosas diferentes de lo que hizo este gobierno. Sí le veo a Marito Audo haciendo cosas diferentes,
e intentando hacer cosas diferentes, quizás en el sentido de hacer que tenga un rostro un poco más social. Un rostro más social, ¿y cómo se tiene que entender eso? Entiéndase por mayor acompañamiento a las bases, a la seccional del Partido Colorado. No, volver a darle poder otra vez no, a los esa es seccionarios. una visión sectaria y partidaria, que hay un sector del Partido Colorado que le gusta, hay otro sector que ya no, pero hay que decirlo porque es casi un ritual decir eso, ¿verdad? Forma parte del ritual de discurso. Colorado, de discurso, ¿verdad? Vos tenés que decir eso. Si no decís eso... Ahora, lo cual, si lo decís, no significa que lo vas a cumplir. Por supuesto. Claro. Así es categórico. Pues por supuesto, va a tener un acompañamiento más cercano. E inclusive, es muy probable que en un hipotético gobierno, algunos de los principales colaboradores o algunos ministros, aquellos que no necesiten un perfil muy herméticamente técnico, provengan de las filas del partido, a diferencia de ¿verdad? Es probable que hasta allí, pero mucho más que eso ya no hay. Yo no veo que haya margen de maniobra más allá de eso, ¿verdad? Y eso ya es una diferencia. Ahora, ¿te parece correcto que los candidatos no debatan? Que uno decida, no voy a debatir, estoy cómodo en las encuestas, no voy a debatir. ¿Te parece correcto en época electoral evitar la confrontación? Si yo hubiera sido asesor de Marito Abdo y me preguntase si vale la pena debatir en estos tiempos, yo le hubiera dicho que no, honestamente. Porque no existe realmente sobre qué debatir en nuestro país, no se debate en nuestro país. Lo que hay es una confrontación entre dos gallos de riñas que se miran y que empiezan a hablarse cada uno de sus defectos personales, de sus defectos de origen, de sus defectos de grupo, pero el debate no está. Yo no sé si vos recordás el debate último que tuvimos cuando era candidato a presidente Horacio Cartes. 3 de los candidatos se pasaron recordándole su pasado, sí. Y el Horacio Cartes tratando más o menos de dar a entender algún tipo de programa de gobierno que tenía. Ahora, pero y justamente no es eso lo que se debería cambiar. Es decir, si Claro. lo que se habla mucho de que los candidatos tienen que tener credibilidad. ¿Cómo van a tener credibilidad si no exponen sus propuestas, sus programas a la gente? ¿Y cómo la gente va a confiar en ellos si no dan la cara? Bueno, un buen programa de gobierno o un buen programa político no es garantía de credibilidad. Todo, totalmente. ¿Verdad? Un programa de gobierno está escrito en un papel. Sí. La credibilidad, en todo caso, se gana cuando un candidato tiene un currículum o tiene una foja de trayectoria en donde se note algún tipo de coherencia con sus ideas, algún tipo de comportamiento ético, que a la gente le diga, sí, lo que este dice va a hacer, tengo confianza. La credibilidad en política es confianza. Ahora, Hugo, ¿pero vos crees que la ética le importa al elector? Sí. ¿A un sector o a todos? Yo creo que la ética es fundamental. Vos fíjate que hay personas hoy en día que han cometido errores éticos imperdonables entre los diputados y senadores, que probablemente no van a revalidar, no van a revalidar su mandato, sobre todo en diputados, ¿verdad? Está muy difícil hoy en día que algunos diputados que tuvieron errores éticos, algunos que vinieron como las grandes figuras de la renovación política y atrás tenían denuncias por contrabando, clientelismo, lo que sea, ¿verdad? Entonces, van a tener problemas hoy. Pero, entonces la ética, ahora, pues tiene que ver yo no con lo veo eso. así, porque como está la lista sábana, y entonces se ubican, compran los primeros lugares, porque en realidad Sí. se compran los Sí, lugares. claro, en la una lista. campaña política, Carlos, es algo que tiene hoy en día mucho, pero mucho costo. ¿Por Exacto. qué? ¿Por qué tiene mucho costo? Porque hoy lo que rige en una campaña política no es la lógica de los partidos.
No es la lógica del discurso político tradicional, es la lógica de los medios. Y para que una campaña política se adecue a esa campaña moderna, a esa campaña donde la lógica de los medios mandan, hay que invertir. Y esa inversión cuesta, ¿cuánto cuesta? Unos segundos en televisión en horario pico. Es una fortuna, pero ahí tienen que estar los que pretenden algo. Entonces, las reglas de juego están establecidas por la constante evolución que va sufriendo las campañas políticas. Pero hay una cuestión que me incomoda. Es decir, el candidato debe preocuparse por la satisfacción de la gente, no por la satisfacción de los medios. Pero sin embargo, hoy en día entonces, ¿qué clase de candidatos son? Los medios son los grandes intermediarios. Y tener un medio en contra, por alguna razón, hoy en día, hace que la corriente que hay que subir sea mucho más peligrosa. Hoy en día tenés que tener un buen nivel de relacionamiento con todos los medios. Eso es indudable. Imagínate, yo discrepo que nosotros siempre nos dicen, ustedes son el cuarto poder, en la región para terminar. Te doy un ejemplo para terminar en la región. Ah, no en la región, sí, pero en Paraguay no. En Paraguay también. Si esa obsesión del kirchnerismo con los medios, con Clarín y otros, no hubiera sido hasta ese punto pero tan definitivo, es muy probable que el proyecto Macri no hubiera tenido la fuerza para ganarle al kirchnerismo. ¿Por qué? Porque tuvo un aliado estratégico que a causa del virulento ataque del kirchnerismo hacia esos medios que forman opinión pública en la Argentina hace mucho tiempo, entonces se creó un ambiente negativo. Eso ocurre acá también, en menor medida, pero ocurre. Ahora, las encuestas lo dicen, ¿eh? Mira que hay medios que le dan con un palo a cierto, pero el candidato termina ganando. Entonces uno dice, pero entonces ¿somos o no somos el cuarto poder? Hay algunos medios que denuncian hechos de corrupción, pero la Corte no los condena. Es decir, entonces, ¿hasta dónde es cierto que el medio influye? El medio influye porque expone a las figuras públicas ante la sociedad. El medio es muy influyente hoy en lo que la ciudadanía recibe. Yo te voy a decir algo producto de una encuesta, unos estudios que hicimos en la universidad. Preguntado la gente de Central y de Capital si cómo se entera o cómo accede a las noticias políticas, el 90% dice que primeramente opta por la televisión. Segundo, por los periódicos. Por los periódicos, los diarios. Tercero, las radios y último, las redes sociales. ¿En serio? Sí, están los estudios, yo tengo. Interesante. Sí. Deberías compartir con nosotros. Te pido si tenés para que no quiero decir cuáles son los medios que más, cuáles son las redes, ni los medios tampoco, pero las redes sociales hay como una especie de clasificación. Hay una de las herramientas, una de las aplicaciones, está en primer lugar, evidentemente, en materia política, otra en segunda y otra en tercera. O sea, existe pero la televisión sigue siendo dominante. Ahora, pero influye, es decir, lo que se publica en los medios, ¿influye en la decisión final del elector? Sí, definitivamente. Caso contrario, hoy, honestamente, yo creo que este ambiente de indefinición electoral dentro de la interna del Partido Colorado, sin que los medios estén publicando estas cosas que se atribuye al entorno del presidente de la República y otras cosas, sin eso, esto no hubiera sido ni siquiera ni una carrera, ¿verdad? Partía con una ventaja. Es decir, que vos estás diciendo que la forma como los medios cuestionan, critican las actividades del gobierno van en contra del candidato. Tiene influencia en la percepción de la gente, el posicionamiento de la gente, porque la gente se entera de la política y forma algún tipo de opinión a través de eso. Por eso que hoy
los actores políticos tienen como que dos ámbitos en donde desarrollar sus proyectos. Uno es en el campo de las visitas de la gente, de la conversación, del face to face. Y el otro es en el campo de los medios. Si tienen algún medio que es hostil, tienen que buscar la forma de que esa hostilidad... De seducirlos. Claro. Tratar de que no le haga de atenuar eso, ¿verdad? O sea, hay dos. Por eso que hoy en día ya no hay unas campañas políticas modernas en donde, te voy a decir nomás un caso, hasta la campaña de Guasmosi, sí. Los principales referentes y los principales administradores, por así llamarlo, de las campañas políticas, ¿de dónde salían? De los partidos políticos. Sí, sí, sí. Eran miembros de la Junta de Gobierno del Partido sí, Colorado. Sí. Hoy en día no vas a encontrar ni uno. No, hoy todos son expertos del exterior. Expertos en comunicación, expertos en encuestas, en redes. ¿Por qué? Porque va cambiando y esa es la nueva realidad. Ahora, está bien, pero es la práctica política la que no cambia. Sí. Esa permanece inalterable. No cambia porque en realidad todavía no apareció el discurso confrontacional, el que plantea una visión diferente, el que critica una realidad, el que plantea un camino distinto al que nosotros venimos transitando políticamente. Nosotros tenemos un ambiente político en donde el debate sobre la organización del Estado prácticamente se reduce solo a dos cosas. Cambiemos la cuestión de la reelección y vamos a ver qué hacemos con el Consejo de la Magistratura en una dos cosas, ¿verdad? No se hablan de cuáles son los perfiles que deben tener hoy en día el Ministerio de Salud, cuáles son los perfiles más modernos que deberían tener un Ministerio de Educación. Es necesario crear un Ministerio de Tecnología, de eso no se habla. Y eso es lo que va a tener influencia en la sociedad futura. Sin embargo, nosotros estamos afuera de ese debate. Sí, y justamente ninguno de los candidatos menciona nada. Nadie, porque la sociedad no debate ese tema. Porque se plantea increíblemente desde un montón de lugares la idea de que no hace falta tocar el Estado. Ya está todo construido. Así como está, con un poquito de ajuste en la administración, algún control más estricto en la corrupción, va a ser un paraíso. Yo recuerdo un político colorado que dijo: vivimos en el mejor de los países, y lo destruyeron. Pero sin embargo... Ahora, te pregunto, Hugo, es decir, en las internas para los candidatos son diferentes a las nacionales. Sí. ¿Dónde se juega el verdadero partido en las elecciones? En nuestro país el verdadero partido se juega en las internas. En las internas. Sí. Porque vos después de ahí salís con una base de un electorado que ya te permite que los recursos que vos tengas lo administre de manera tal a ir a la captura de ese 30% de voto independiente, que es el que últimamente anda eligiendo los presidentes. Claro, elige, sí. ¿Verdad? Es el que elige los presidentes últimamente. Se puede ir, la otra vez estuvo volcado hacia el proyecto de Cartes, antes de eso le dio su ok al proyecto de Lugo, ¿verdad? O sea... Ahora, el electorado va cambiando también, el electorado en las internas es diferente pero son los mismos electores, pero la gente en las nacionales parece que vota más cruzado, es decir, tiene un voto más pensante que en las internas. Absolutamente. ¿Por qué Yo te voy a contar un dato fresquito. Hace poco participé en un equipo, en un grupo de trabajo que hizo unas encuestas en donde no medimos la intención de voto, medimos el contexto y el comportamiento probable del electorado. Y en el universo en donde preguntamos algo que es para nosotros importante, para los analistas. Si la gente acostumbra a votar cruzado, ¿verdad? Y más o menos el 40% de los votantes que afirman ser colorados dicen que sí, que vota cruzado normalmente. Los liberales mucho más. Y los partidos políticos y los otros que son independientes
en un 90% dicen que sí. O sea que hay un cambio en el comportamiento del un cambio evidente en el comportamiento del electorado que están en las investigaciones. ¿Hay un alejamiento de los partidos políticos o no? Sí. ¿También? Claro. ¿Se nota también? Esa es la causa. Es decir, que en pocos años más, si la influencia de los partidos políticos no va a ser tanta como es ahora. No. Los partidos políticos son organizaciones dirigidas por personas, por seres pensantes, por políticos que saben lo muchas que veces está, no sé si son seres pensantes, pero por políticos. Por políticos, sí, por saben políticos. lo que está ocurriendo. Tienen poco margen de maniobra para proponer al interior de sus partidos. Primero porque a veces en los partidos muy burocráticos y muy masificados como los partidos que tenemos nosotros, hay poco margen de maniobra para pensar en redireccionar un poco eso, ¿verdad? O abrir las puertas para que se pueda, para que pueda haber un contacto más fluido con la gente. Hoy se prefiere convertir en una especie de superministerio de gestión a los partidos políticos. Sí, siempre fue así. Y bueno, por eso. Pero se prefiere mantener así, pero se está acabando el crédito. Eso te puedo asegurar. Es que ya no hay lugar tampoco en la función pública, ¿no? Cada vez hay menos. más. No, pero no es para conseguir eso. Es simplemente para que el papel de la representación sea más directa. Que no sea una representación que después tenga un costo político traducido en voto o en lealtad. ¿Verdad? Eso va a tener que cambiar por las razones que vos decís, una de ellas. Y otra es porque ese es un modelo que la gente en un alto porcentaje ya rechaza. Ahora, finalmente, Hugo, ¿por qué los jóvenes no participan en las decisiones electorales entre los 18 y 30 años? Hay poca parte. ¿Por qué se da eso? A ver, vamos a analizar de la siguiente forma. Pero cortito sí puedes. Sí, vamos a analizar de esta siguiente forma. Para que una persona joven abandone su ambiente de confort, tranquilo, su ambiente de confort, tiene que haber algo que lo motive. Tiene que haber algo importante que lo motive. Hasta hoy en día eso no se ha producido en ningún proyecto político de este país. No hay. No hay nada que motive a los jóvenes a levantarse temprano, a hacer voluntariado en algún proyecto político, los que están trabajando bien a nivel de las juventudes, porque yo veo que la mayoría, inclusive en las universidades, la mayoría de los militantes de esos partidos son muy jóvenes, son los partidos de izquierda. Sí. Los partidos tradicionales... Y también alguna actividad como techo, por ejemplo... las organizaciones sociales, por supuesto, sí, y civiles, se alejan de la política y tienen un voluntariado destinado a tener un cierto impacto social. Pero, ojo que ese también es un tema que los políticos son hábiles. Cuando aparezca algún discurso motivador, sea del proyecto que fuese, vamos a tener probablemente un cambio en la visión de lo que es el Estado paraguayo. Bueno, perfecto. Hugo, muchas gracias por acompañarnos. A las órdenes, cuando digas. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de esto último que estuvimos hablando con Hugo Duarte, acerca de la participación de esta generación 2.0. ¿Por qué no participan y qué se puede hacer para que activen en la política nacional? Entiéndase, no partidaria precisamente, sí, en la política nacional. Así es. Después de la pausa ya retornamos. Ya estamos con nuestro siguiente invitado. ¿Qué tal, don Fernando Masi? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien, tanto tiempo. ¿Verdad? Siempre te veo. Gracias por venir y por vernos. ¿Qué tal, don Bruno Martínez? ¿Cómo anda? Buenas noches a toda la audiencia. Estamos. Enrique Gauto, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia, a la teleaudiencia. Bueno, gracias por venir. Me interesó este tema de Paraguay Debate 2.0.
¿Qué significa 2.0? Paraguay Debate es una experiencia que ya hemos comenzado hace 5 años, justamente con las elecciones del 2013. Y esta vez quisimos hacer lo que hicimos hace 5 años, de llenar un poco de contenido el proceso electoral, pero dirigirlo más hacia la gente joven y poner más el énfasis en la comunicación en las redes sociales. Por eso 2.0. Es decir, y las redes sociales hoy son fundamentales para llegar a la juventud. Para llegar a la gente, a la juventud. A la juventud fundamentalmente. ¿En serio? O sea, Sí. porque es la forma como Una Nota de Calle se organizó, como todos los movimientos jóvenes se organizaron en todos lados, digamos. O sea, la forma como llega el WhatsApp y todos los mecanismos web que hay. Son muy rápidos en eso y utilizan eso. Entonces por ahí tendríamos Se que entrar convocan. para ya no el panfleto, ya no el brief, la reunión, sino que un foro virtual, por ejemplo, es más importante para los jóvenes. Eso es lo que vimos. Es que raro, porque hace un ratito estábamos con Hugo Duarte, decía que la televisión sigue siendo uno de los factores fundamentales para despertar el interés de la gente sobre ciertos temas. ¿Ustedes no lo ven así? Para el segmento que de 15 a 29 años creo que no es tanto así. Es decir, puede ser en un porcentaje, en términos de los medios tradicionales, quizás la televisión sea el medio más fuerte todavía en todos los segmentos etarios, pero para los jóvenes en particular son las redes sociales. Si uno, desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos como centro de investigación, si uno pone en el Facebook la carátula de un trabajo y habla un párrafo de ese trabajo para instarle a los jóvenes a que leen, no es lo mismo que si alguna idea central de ese trabajo se pone como un flyer y luego se hace el link para que la gente lea el trabajo. Entonces, los jóvenes ven más aquello que le atraen para leer o para participar de un debate o realizar eventos, ¿no? ¿Y los jóvenes participan en las actividades políticas? Es decir, dentro de los partidos políticos, no como actividad gremial propiamente, pero dentro de los partidos políticos, sobre todo estos jóvenes que ya están en edad de votar, 18 a 29, por ejemplo. Bueno, hay un nivel de participación todavía bajo de los jóvenes. Ahora, los jóvenes que participan en los partidos políticos, en la última investigación que hicimos en Investigación para el Desarrollo, son más leales a la hora de votar por el partido. Que los Eso es independientes, que es lo que no militan en los partidos. Bueno, los independientes no son los leales porque están fuera, digamos, Sí. pero que la franja que va de 30 a 60. Ah, 30 a 60, Sí. son más leales. Los jóvenes que están afiliados a un partido político votan por su partido político y la gente de 65 años en adelante. Y la franja de 30 a 65 es más Interesante, cambiante. ¿por qué se da ese fenómeno? Yo imagino, eso no investigamos, pero nosotros nos imaginamos que si vos te afilias hoy como joven, hay mayor libertad. Hoy ya nadie te obliga demasiado, no te puede obligar demasiado a afiliarte. Y si un joven se afilia es porque está convencido de ese partido político y entonces es más fiel, digamos. ¿Cuántos jóvenes ustedes tienen en el estudio? ¿Se sabe cuántos jóvenes están afiliados, por ejemplo, a los partidos políticos? ¿O militan en partidos políticos? Se tiene ese estudio. Yo no tengo acá el dato, pero sí, tenemos que hay un porcentaje bajo que milita en partidos políticos, pero que, como te dije, de esa cantidad que milita en partidos políticos, hay una gran cantidad de gente que vota por ese partido. No tengo el dato ahora mismo. Estaba buscando. Ahora, ¿y cómo Paraguay Debate 2.0 puede hacer para despertar ese interés de los jóvenes? Lo que nosotros buscamos principalmente es a través de notas de políticas que vamos a hacer y resúmenes y de otros dispositivos más resumidos que vamos a poner en las redes sociales, no sé si tanto para que la gente joven vaya a votar, porque yo creo que ahí entran otra serie de factores, no entra solamente uno solo. Entonces, yo creo que lo que nosotros buscamos más bien es proveer de insumos
para el debate entre los jóvenes mismos y para que en un momento determinado los jóvenes, si tienen oportunidad de convocar a los candidatos o a los movimientos, porque vamos a tener estas elecciones, por ejemplo, en términos de candidatos presidenciales, se redujo bastante en número, son solamente 2 candidatos los que van a presentarse. Sin embargo, hay una serie de otros movimientos para el legislativo y para los gobiernos locales en donde los jóvenes también pueden participar preguntando o debatiendo con los mismos candidatos sobre cierto tipo de políticas, ¿verdad? Más bien lo que nosotros buscamos es eso, porque a mí me parece que el proceso para que los jóvenes voten más es un proceso que depende primero del conocimiento que tengan los jóvenes de los problemas a fondo, así como los jóvenes secundarios que empezaron a interesarse en el presupuesto general de la nación y empezaron a estudiar y empezaron a asesorarse. Bueno, lo mismo tiene que pasar con los otros temas. Entonces, a medida que haya un mayor conocimiento por parte de los jóvenes, sus demandas van a ser más estructuradas. ¿Cómo hacer que esto, me parece excelente la iniciativa, pero cómo hacer que esto no sea una ola? Que después desaparezca, sino que sea permanente, que de las próximas generaciones de jóvenes vayan aprendiendo la necesidad de participar en la elaboración de las políticas públicas de su país. Decidamos cómo hacen, por ejemplo. Justamente un análisis que hacíamos, no solamente en Decidamos, sino a nivel de Paraguay Debate, es que en los últimos 2-3 años hemos tenido quizás una elevación nuevamente de la participación protagónica de estudiantes, sobre todo en temas, como decía bien Fernando, en el tema de educación, digamos, a través de experiencias como Una No Te Calles y también los movimientos de estudiantes secundarios que nuevamente han tenido mucha visibilidad y mucha movilización para incidir justamente, principalmente en cuestiones relacionadas al presupuesto de educación, pero también en el caso de Una No Te Calles a la propia característica que tiene que tener la educación universitaria. Para nosotros es este tema de plantear justamente herramientas que las investigaciones o las notas de política que vamos realizando tengan un aterrizaje en las redes sociales. Es una cuestión que para nosotros tiene que tratar de sostenerse en el tiempo para alimentar justamente ese debate y tener esa llegada, porque claramente las estadísticas muestran no solamente que el acceso a Internet está aumentando en la población paraguaya, sino que la cantidad de habitantes, de ciudadanos y ciudadanas que están creando cuentas en redes sociales, jóvenes y no jóvenes, ya sea en Twitter, Facebook, Instagram, digamos, las estadísticas muestran que hay un crecimiento progresivo y muy importante. Entonces, ahí hay unos nuevos desafíos en materia de campañas comunicacionales. Ahora, pero hay que cambiar la cultura, es decir, acá nosotros tenemos una cultura de cuando algo nos afecta a nosotros, reaccionamos. Y después nos olvidamos. Y después se termina. Por eso digo, por el tema de las olas, ¿no?, que van y vienen. ¿Cómo se puede hacer que los jóvenes activen más permanentemente en la elaboración de todas las políticas que les competen a ellos y también al país? ¿Cuál sería la estrategia? Bueno, encontrar las consignas, digamos. O sea, uno, ¿por qué de repente... ¿Qué es lo que más le molestó a la gente por tomar Una No Te Calles? Sí. ¿Qué es lo que más le molestó? La corrupción. Era ya era alevosa. Ya era demasiado alevosa y ya era demasiado impune, ¿verdad? Porque las demandas que se hacían caían en saco roto por más que intervenía mucha gente. Entonces eso llegó a exasperarle a todos, digamos, ¿verdad? Y de repente esa es la bandera de lucha. Hoy establecer un grupo de gente que siga el tema de la reforma de estatuto, por ejemplo, es más difícil, ¿verdad? Entonces de repente hay consignas, hay valores por los que los jóvenes se juegan, ¿verdad? O sea, ¿qué le molesta de repente? Y la impunidad, la imposibilidad de acceder si no estás en ese lugar, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de cosas son las que lo movilizaron a los jóvenes. Y otra vez insisto, de repente las consignas. A nosotros otra cosa que habíamos visto en Investigación para el Desarrollo es que los intendentes son más jóvenes en estas últimas elecciones, ¿verdad? Son más jóvenes y más profesionales. Hay muchos abogados, hay un cambio interesante. O sea, hay jóvenes, ¿verdad? Pero no en la práctica. Eso todavía nos falta, eso es lo que nos falta por conseguir. Que son más jóvenes, pero la práctica política es igual. Y en eso tenemos, yo creo que el cambio se va a ver. Bueno, hay una estructura de incentivos, hay una estructura de incentivos que está establecida y eso es una institución, ¿verdad?
en realidad la institución en nuestro país es la falta de institución, ¿verdad? O sea, Sí. no, la falta de institución es el problema, ¿verdad? Bueno, y eso se logra solamente con el tema de respetar las normas, ¿verdad? Y es un proceso bastante largo. Ahora, de todas maneras, hablando de juventud, digamos, los intendentes son más jóvenes, hay, digamos, un estallido de juventud en varios sectores, ¿verdad? Y bueno, banderas de lucha es lo que necesitan. Yo te digo, ¿Banderas de lucha o nuevos liderazgos? Y si buscan banderas de lucha, ¿qué tipo de lucha? Y si buscan liderazgo, ¿qué tipo de liderazgo, por ejemplo, buscan los jóvenes? Bueno, yo creo que aquellos jóvenes que participan, que han participado en todo este problema del presupuesto, de Una No Te Calles, están buscando liderazgos totalmente diferentes a los tradicionales, en primer lugar. Y yo ¿Cómo creo es que el liderazgo tradicional? el liderazgo tradicional es tenemos la paradoja que, por ejemplo, en un partido que es uno de los más tradicionales, tenemos figuras jóvenes, pero tenemos todavía una estructura y prácticas dentro de ese partido, como también puede ocurrir con el Partido Liberal, que prácticas que son completamente, básicamente, muy encontradas con lo que deben ser las prácticas democráticas, tanto no solamente en momentos de elecciones, ¿verdad? Sino que en los momentos de la vida partidaria misma. Entonces yo creo que es algo que me parece que los jóvenes no buscan más, no buscan que vengan, que el padre o la madre, bueno, más el padre, le diga, mira, tenés 15 años, Vota por sí. tenés que afiliarte y hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo creo que hay más profesionalismo, como dice Bruno, buscan más ese tipo de... Y lo importante es que los jóvenes sean formados, y ahí tenemos también otro tipo de problemas, sobre todo con la formación universitaria. Entonces, por eso es que, digamos, la labor que puede cumplir una plataforma de ciertas organizaciones como Paraguay Debate también tiene que ver con la formación, porque nosotros investigamos, damos evidencias. Sobre las evidencias de los números, también es algo que le permite, no solamente para unas elecciones, pero le permite a los jóvenes consumir algo que no están consumiendo en las propias universidades, ¿no? Y que tienen más sofisticación inclusive que en las propias universidades, donde es muy difícil hacer investigación. Entonces, yo creo que nosotros en ese sentido contribuimos con la formación de los jóvenes, porque tarde o temprano, o ya está pasando, que ciertos tipos de direcciones dentro del gobierno están tomando a la gente joven porque como se dice en inglés, by default, es decir, por walkover, ¿verdad? Como se dice, ¿no? En el sentido de que ya las generaciones están llegando. Si las generaciones de 30, 35 años Ya están llegando al poder. Sí. Y lo ideal sería que esas generaciones que llegan al poder lleguen más formados, que simplemente decir que son jóvenes y que por lo tanto les corresponde estar en una situación pero con prácticas viejas. Exacto. Sí. Ahora, ¿es difícil para los jóvenes influir en esas prácticas viejas? Es difícil. Para que influyan en cambiar esas prácticas viejas. Le pregunto a usted, porque es un fenómeno interesante lo que estabas citando, Fernando. Es decir, los jóvenes van llegando, pero ¿hasta qué punto son capaces de cambiar esa práctica? Esa práctica con la que me parece que la mayor parte del país ya está descontenta, pero sigue sobreviviendo. Yo creo que o sea, los jóvenes pueden hacerlo, digamos. Yo le veo, nosotros alguna vez conversamos con la gente de filosofía, la gente de Una No Te Calles, ellos tienen ganas de cambiar y están buscando los mecanismos, ¿verdad? Yo creo que mismo, vuelvo a tocar Una No Te Calles porque es muy público, digamos, trabajaron en la cuestión de la protesta, pero después trabajaron en el tema de estatuto. Sí. Estoy hablando, también me toca muy de cerca, no por la organización, sino por lo familiar, toda esta denuncia en la corrupción que hubo en el Cuerpo de Bomberos de Paraguay. Muchos eran jóvenes y están queriendo cambiar una práctica de ¿cuántos años? ¿Cuántos años hace que está esa cúpula que no se le puede mover ahí en el Cuerpo de Bomberos? Y lo único que hizo cada vez que había denuncia, purgaba, ¿verdad? Y se armaban los otros grupos y se purgaba, ¿verdad? Hoy los jóvenes quedaron ahí y están peleando, ¿verdad? O sea que
buscan y están buscando, y en la medida que encuentren los mecanismos de participación y puedan encontrar un eco en la institución, y vuelvo a insistir, yo creo que encontrar un mecanismo de participación, encontrar el eco en la institución, y ahí es donde se puede ir cambiando de a poco. Eso, y son procesos que se tiene que pasar. Es muy largo el proceso. Es muy largo, lastimosamente es muy largo. Ocurre que nos enfrentamos a problemas estructurales muy arraigados, y los cambios en ese sentido van a ser inevitablemente lentos, pero para que esos cambios de alguna manera puedan mínimamente contribuir a acelerarse, es que es importante tener estos elementos que justamente desde Paraguay Debate y desde otras iniciativas que seguro también se están desarrollando, pretendemos aportar en materia de justamente información para poder avanzar frente a esas estructuras que aún se mantienen muy arraigadas. Y quiero aportar justamente a estos ejemplos que han aportado tanto Fernando como Bruno, que también, digamos, desde las universidades nosotros hemos tenido muy buenas experiencias en este año de debate sobre algunos de los temas que Paraguay Debate está planteando. Por citar dos de ellos, protección social y equidad tributaria. En los últimos 2 años nos ha tocado tener varios conversatorios con estudiantes universitarios, no solamente en Asunción, hemos estado en Alto Paraná, hemos estado en Encarnación, hemos estado en Caguazú, con estudiantes universitarios por propia iniciativa de ellos, invitándonos a debatir y a poder informar y aportar justamente resultados de las investigaciones que se vienen realizando. Así que hay como elementos, o hay como, digamos, un movimiento juvenil que sí está tratando de avanzar en ese debate para poder enfrentarse mejor a estas prácticas culturales arraigadas. Ahora, y a través de Paraguay Debate 2.0, ¿se pueden conseguir nuevos perfiles de líderes jóvenes? Puede ser una herramienta para eso. Nosotros no está orientado. lo que podemos es brindarle información a los líderes, insumos claro, para que puedan ejercer su liderazgo con mayor conocimiento de la realidad, para que puedan tomar decisiones hacia qué pelea elegir, digamos, ¿verdad? Pero no formamos líderes, porque lo que hacemos es aportar información sobre la educación, información sobre la salud, sobre el financiamiento, sobre la necesidad de la reforma, y aportamos información, pero no generamos un movimiento, digamos, o sea, pero sí, es un insumo importante, porque de repente hay jóvenes que en todas estas luchas buscan información. Y no solamente en las luchas, para no tomar el tema de las luchas, los jóvenes de Arovía, por ejemplo. Arovía es un grupo de voluntarios que quiere intervenir en el trabajo municipal, ¿verdad? Y están peleando por eso, y sacaron el tema de los servicios para la gente, que es muy útil para la gente. Después, hace poco estuve con ellos hablando sobre el tema de municipalidad, y decían, ¿cómo podemos hacer que nos haga caso el intendente? ¿Verdad? Entonces bueno, empecemos a ver cuáles fueron nuestras prácticas, y estas podían ser. Entonces, esa gente es bastante silenciosa. Yo no conozco así, digamos, que hayan irrumpido en los medios de prensa o en el debate así más, pero es gente que está trabajando en todas las municipalidades del país. ¿En todas? Sí. En todas, digo, en muchas. Claro, eran muchas, ¿verdad? O sea, porque... y por lo menos 100 municipalidades estuvieron apoyando para armar el Consejo de Desarrollo, ¿verdad? Y después están otros jóvenes, no sé, el movimiento Un Techo para mi País, por ejemplo, viene de Juventud que se Mueve. Entonces, hay una serie de jóvenes que están trabajando por cosas, por crear cosas. Este tema de juntemos las tapitas, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros en la oficina juntamos y llevamos cada 3 meses, y los jóvenes nos cuentan que ellos cada vez que juntan tapitas, entre 8 a 10 millones de guaraníes para donar a hospitales, ¿verdad? O sea, y se están moviendo, y se están organizando, y eso implica otros valores, y están construyendo otros valores. Ahora, ahí nosotros lo que podemos aportar es, miren, sí, es bueno juntar las tapitas, es bueno saber el problema de salud, pero sabes que el problema de salud pasa por esto, pasa por allá, y la propuesta no tiene que ir necesariamente en
en reforzar terapia intensiva, sino que reforzar que el médico llegue a la prevención primaria o secundaria, ¿verdad? O sea, lo que nosotros podemos es entregarle información para que oriente sus esfuerzos hacia cuestiones más efectivas a nivel de políticas públicas. Los candidatos o los políticos en general participan de esta plataforma, interactúan con los jóvenes. Bueno, lo que nosotros hacemos con respecto a los candidatos y a sus equipos de asesores, lo que hicimos ya hace 5 años y vamos a volver a hacer, es visitarlos, a llevarles todas estas notas de políticas y con la misma información, ¿verdad? Lo mismo que vamos a hacer con mesas de trabajo con los medios de comunicación, solo que vamos a poner más preferencia en este trabajo en los jóvenes. Ahora, va a depender tanto de los candidatos como de los jóvenes que quieran realizar eventos, ya sea convocando a los candidatos para hacerles preguntas para un debate, por ejemplo, o para hacerles preguntas muy puntuales. Pero sobre por cierto iniciativa tipo, propia los candidatos no se manifiestan. No tenemos Para nosotros interactuar, por ejemplo, con los jóvenes. información sobre eso, ¿no? Ahora, cuando visitemos a los diferentes partidos políticos, no solamente a los que presentan candidaturas a la presidencia, sino que también al legislativo y a gobernaciones, entonces, evidentemente que no solamente vamos a pasar información que estamos trabajando con los jóvenes, sino que vamos a saber cómo ellos están encarando eso. ¿Qué exigencias tienen, por ejemplo, ellos para los políticos o para los partidos o los candidatos? Bueno, eso tiene que ser objeto de un estudio en el sentido de saber qué tipo de exigencias tienen y cómo exigen. Exacto. O si no exigen, o si son totalmente indiferentes ante ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso es una aproximación que, tiene que ser resultado de quizás de varias encuestas o de una o varias encuestas para saber qué es lo que piensan, porque tiene que ver mucho con la participación, justamente, la participación electoral. Donde uno ve, en el caso de Paraguay, donde uno ve es que tanto en términos de credibilidad con respecto a la democracia y en términos de credibilidad de las elecciones, los porcentajes son muy bajos para los jóvenes, pero sin embargo ellos se movilizan en cuanto a sus demandas sociales, que es otra parte importante de la democracia, no solamente la parte de elecciones o digamos las manifestaciones políticas de la democracia. Entonces quiere decir que hay un capital importante porque ellos tienen que pasar de las demandas sociales a entender lo que son las políticas públicas y a ver cuáles son las limitaciones de estas mismas políticas públicas y a hacer sus propias propuestas, ¿no? Y de los insumos que ustedes proveen, por ejemplo, ¿cuáles son esos insumos? ¿En qué sectores, en qué áreas interesan más a los jóvenes? ¿Pudieron determinar? El tema de educación seguro. Sí. El tema de educación es algo que le preocupa a los jóvenes. Sí, porque lo están viviendo. Empleo juvenil es otro tema. Empleo juvenil. Sí, es otro tema. Protección social es otro tema también importante. Otro de los temas que la plataforma tiene, porque nosotros lo que hemos hecho para esta iniciativa que vamos a desarrollar son identificar 7 temas, entre ellos los que han citado ya Fernando y Bruno. Otro de los temas tiene que ver con equidad tributaria, que tiene una conexión fuerte con el tema del financiamiento de las políticas públicas, pero a través de una recaudación de impuestos con principios de equidad, ¿verdad? Es decir, no cualquier manera de recaudar, y eso se conecta, porque el tema de equidad tributaria es un tema transversal a las políticas públicas, porque cuando hablamos de educación estamos hablando también de que Paraguay, por ejemplo, está entre los países con menor inversión pública en educación en Sudamérica, y así podemos entrar en otros números que también son preocupantes. Claro, la misma cosa en salud. La salud, es decir, que la nota de política de salud, por ejemplo, plantea qué tipo de cobertura de salud y hasta dónde podemos llegar con la cobertura de salud, qué significa financiamiento. Exacto. Entonces, qué tipo de programa preferencial y más que otros, y todo eso tiene que ver finalmente con el financiamiento presupuestario. Y bueno, otra cosa es señalar también que la participación de los jóvenes no es solamente en política, ¿verdad? Porque hoy, si bien en el siglo pasado el tema del voto era importante, decía un compañero ahí en la oficina, ahora lo importante es cuántas veces votás. O sea, si participas en la comisión vecinal, en el club de fútbol, si esos cuadros intermedios son democráticos. Si las cooperativas de tu barrio o las cooperativas son democráticos. Entonces, claro, de repente los jóvenes
pueden no participar en un partido político, pues están construyendo el barrio con la canchita, están construyendo, no sé, cité varias experiencias de articulación joven en pro de, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas hace que los jóvenes también estén construyendo liderazgos, ¿verdad? No son liderazgos políticos, pero esos son muy importantes. No, claro. Ese es un trabajo que antiguamente se le daba solamente a la iglesia, ¿verdad? Entonces todos los líderes de repente salían de la iglesia en la época de la dictadura, ¿verdad? Porque no había otro espacio donde vos no pudieras no debatir algo importante. Pero hoy hay esos espacios, existen esos espacios que son espontáneos, que son de redes, ¿no? Que no llegan a una articulación nacional, pero son locales, ¿verdad? Entonces ahí es importante que participen los jóvenes. Y algo que vos mencionabas, Carlos, digamos, en conexión a lo que vos mencionabas, que, a ver, el voto es una manera obviamente fundamental de participación juvenil y ciudadana, eso es muy claro. Y creo que el otro desafío que es importantísimo para hacer frente al cambio de esta cultura política que tanto nos preocupa es justamente que la ciudadanía, es decir, el ejercicio de ciudadanía sea a través del voto, pero sea en el día a día también. Y esto es lo que dice Claro, Bruno, claro. el tema de poder construir y desarrollar otras formas de participación que no se queden solamente en el voto, ¿verdad? Eso también es importante señalar. Bueno, les agradezco la presencia, que den a conocer esto que ya hace 5 años comenzó. Bueno, vamos a ver cuáles son las propuestas que elevan también a los candidatos, las preocupaciones, y les pido que nos mantengan informados Sí, de todos esos por temas. supuesto. Sí, los medios de comunicación son es uno de los principales, una de las principales poblaciones meta, digamos, de nuestro proyecto. Me encanta. Así ¿Tienen que- página web, Facebook, Sí, claro, Twitter, sí, Instagram, claro, donde podemos...? página web y Facebook y Twitter, y vamos a tener Instagram, y se va a hacer también un debate virtual, hashtag, en donde pueden participar justamente, bueno, todos, los periodistas, toda la ciudadanía, ¿no? Bueno, y manténganos informados, ¿sí? Y en paraguaydebate.org.py van a encontrar diversas investigaciones que ya hemos venido desarrollando en estos últimos años. Exacto. Qué bueno. Sí. Les felicito por la iniciativa. Muchas gracias. Nosotros vamos a una breve pausa. A la vuelta estamos con Adolfo Ferreiro. ¿Qué pasa con la ley de financiamiento político? ¿Va a ser útil? ¿Va a servir? ¿No va a servir? ¿O va a seguir ocultando muchas de las trapisondas, cómo se financian los partidos políticos? A la vuelta de la pausa. ¿Qué tal, senador Adolfo Ferreiro? ¿Cómo anda? Pero muy bien, un gusto verte. ¿Por qué no estaba molesto con el proyecto de ley de financiamiento político? No estoy molesto con la idea de ir regulando y institucionalizando las actividades que hay en todo el país, ¿verdad? Pero, a ver, vamos a precisar de qué estamos hablando, porque con el gran virreí que se habla y con la mala fe de las campañas electorales y las propagandas políticas, cuando vos cuestionás algo, te ponen en una posición. Por ejemplo, si vos Te cuestionas... etiquetan ya. Claro, no vos podés decir, bueno, el transporte público está mal, entonces vos decís, no, vos sos enemigo de que la gente tenga con qué viajar. Es decir, esa estupidez es muy intencional también. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que yo señalé es que de acuerdo al conocimiento que tenemos de la realidad, ¿verdad?, y a las técnicas de la ciencia jurídica y política para analizar las leyes, o sea, las normas jurídicas ideales con la realidad sociológica, política, económica y cultural, te permiten tener precauciones cuando ves una ley que tiene una intención, pero surte el efecto contrario. Eso es una cosa que se hace normalmente hasta con el reglamento de tránsito. ¿Y por qué se hace eso? Porque eso hay que hacer con la ley. Cuando vos vas a sacar una ley y decís, bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver que para jerarquizar el periodismo, digamos que para ser periodista hay que leer, escribir perfectamente en español. En el Paraguay nadie escribe en español, porque tenemos un desastre educativo. Perfectamente no. No, claro. Lo que mínimamente... Entonces, si vos haces una ley para jerarquizar el periodismo en un contexto donde la escuela no te enseña... Sí. No va a haber periodista. No va a haber periodista. No va a haber periodista, sí. Bueno, eso es elemental en Clorinda, en todas partes. Y con este proyecto ¿qué de ley, pasa? ¿qué Este proyecto de ley
tiene como objetivo, que en realidad es una reforma del Código Electoral nomás, no es una ley diferente, ¿verdad? Dice acá que regula el financiamiento político. ¿Verdad? Esa es regular el financiamiento político. Fantástico, muy buena idea. Pero cuando vos analizás la ley, o sea, la reforma, y ves cómo se va a aplicar y las consecuencias que va a tener en su aplicación, surgen cosas muy alarmantes. ¿Qué, por ejemplo? Por ejemplo, de que se ponen un montón de requisitos Imposible de cumplir. imposibles de cumplir para la gente pobre, para los movimientos de base, para el ciudadano común. Y los únicos que van a poder cumplir esos requisitos, así como están diseñados en la ley y con la reglamentación que es esperable, son los ricos, porque van a tener contadores, abogados, peritos, todo para dar los papelitos, los sinvergüenzas y en particular los poderosos más bien, ¿verdad? Los que tienen el poder y el narcotráfico. Los delincuentes, porque ellos están organizados para tener todo su papel. El crimen organizado. Es claro, el crimen organizado falsifica empresas, balances, contabilidades, transferencias internacionales, blanquean dinero. Para ellos cumplir esta ley va a ser un ley. Pero para el ciudadano común, ¿verdad? Que de repente, por un entusiasmo de participación cívica, que es lo que supuestamente queremos en la democracia, se le va a poner una enorme cantidad de obstáculos que le va a desalentar. No va a poder cumplir. Porque si vos empezás a mirar los requisitos, tiene más requisitos que para abrir un banco. ¿Cuáles, por ejemplo, son esos requisitos que usted dice que son... Dice, los movimientos internos partidarios deberán llevar un registro de los ingresos que percibieron y los gastos en que incurrieron durante las campañas electorales internas. Los movimientos internos partidarios, hay gigantescos, grandes como NTT, HC, Norte Colorado, o como el movimiento de Efraín Alegre o el movimiento de Llano. Pero los movimientos chicos dentro de los partidos grandes y los movimientos de los partidos chicos son de repente un grupo de ciudadanos que se junta para meter un concejal departamental o un concejal, y ese señor va a tener que llevar una contabilidad, él y todos los que tienen que poner para llenar la lista, porque si quieren meter un concejal en una municipalidad que tenga 12 concejales, tienen que poner 12 titulares, 12 suplentes, ¿verdad? Y eso le hace de que prácticamente sea imposible. Porque hay un montón de gente que va a colaborar espontáneamente y porque quiere llevar a una persona, pero no va a poder hacer todo lo que tiene que hacer para poder ser candidato donde sea él. Porque hay que llenar las listas. Bueno, por ejemplo, ese es un problema práctico. El otro problema ¿Qué tiene que ver con el financiamiento, completar la lista de 12 en vez de... Porque para poder competir tiene que tener todos esos requisitos. Por ejemplo, se pide en una parte, dice, un informe detallado. O sea, los movimientos internos, pero movimientos internos pueden ser 100 personas, ¿verdad? Dice, el informe detallado de las contribuciones o donaciones recibidas para el financiamiento de la campaña, con indicación de su origen y monto, en formato a ser reglamentado por el juicio. Los candidatos que no dieren cumplimiento a estas obligaciones serán pasibles de sanciones. Y no es ese el objetivo. No, espera. El control. Claro. Ese no es el fondo de la cuestión. Claro, pero es como cuando decimos, vamos a controlar el contrabando y a cuánta persona anda por la calle le revisamos. No tiene sentido. Bueno, atendeme bien. Bueno, sí. Y la otra parte más peligrosa, que la explicó muy bien el senador Wagner en su intervención. Nosotros hacemos política todavía en una cultura de miedo y persecución. ¿A esta altura? Sí, señor. En este momento, gente que nos apoya a nosotros se les echa a sus familiares de sus trabajos públicos, o se los persigue, o se los posterga por asistir a los actos de la oposición. Eso lo denuncian los propios colorados entre ellos. Entonces, hay gente que te dice, por ejemplo, mira, doctor, yo no quiero que vos seas senador o vos seas concejal. Y te paga... Pero doctor, esa práctica, mira, no con justificar, pero esa práctica no es exclusiva de esta época. No. No es exclusiva de los colorados. Ni del Paraguay siquiera. Ni del Paraguay siquiera. Correcto, sí. pero si vos haces una regla que va a permitir que el poderoso que tiene la posibilidad de perseguir legalmente a la gente, lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Y con esto se consigue. Se les facilita. Esto van a poder cumplir solamente los criminales, que van a poder decir, bueno, vamos a organizar una candidatura para ocupar un municipio en la frontera y vamos a preparar un tipo con todos sus papelitos en orden, así como preparar un comerciante. ¿Y quién controla todos los documentos? Y tiene que controlar entre la Secretaría Técnica de cosas como la Secretaría de Tributación, la Justicia Electoral, la Fiscalía. Y sabemos
que los fiscales le persiguen a los adversarios del gobierno, no le persiguen a los sinvergüenzas que están con el gobierno. Porque esa es nuestra debilidad estructural. Pero Y te doctor, voy a pero decir no más. puede, ya sé, pero no, a ver, Sí. no se puede decir, no se puede decir que la ley no se va a aplicar por ese pensamiento. Y por de eso que no se aplica. No, los fiscales, porque la ley va a permanecer, los fiscales van a salir. No, pero ¿verdad? la ley se va a usar mientras tanto como se usa ahora para perseguir a los adversarios. Porque tenemos un sistema tan descompuesto que entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que habría que hacer? Y entonces, ¿cómo vamos a transparentar el Y financiamiento te político? voy a decir, tener que hacerlo dentro de un proceso de transparentización general. Vos tenés en este momento la mitad de la economía del país, la mitad, funciona en la En negro. informalidad. En negro, sí. No, en el delito y en el crimen. Entonces, ahora inventaron el cuento para perseguir el dinero que viene del crimen, vamos a controlar dónde llega el dinero. A todo el mundo, menos a los criminales, dicho sea de paso. ¿Por qué no controlan dónde se origina el dinero? El dinero se origina a la vista de todas las autoridades en toda la República. Bueno, y eso no va a permitir saber quiénes son No. los grandes contribuyentes. Claro que va a ser. No, Si porque se la tiene esa mitad es nota. negro. Te voy a decir cómo. Vamos a suponer por una publicidad. ¿Cómo le vas a controlar la publicidad a cientos de medios de comunicación que te facturan el 10% de lo que te pasan después? O que vos le puedes pagar en negro. ¿Cómo vas a controlar el sistema de transporte? Las imprentas del interior. Bueno, a mí lo que me preocupa Porque es no que hay ningún a mí lo que me preocupa es con tu mensaje, entonces no hay forma de Sí, formalizar. hay. ¿Y entonces cuál es? Y te voy a decir cuál es. Es que el proceso de formalización del dinero que entra en la política se haga de la misma forma que hay que hacer el que entra en las iglesias, que el que entra en los clubes de fútbol, que es en un proceso conjunto, que va a Sí, llevar a cabo. el diputado Ortiz presentó ya un Bueno, proyecto correcto. justamente para eso. Los clubes deportivos. Los clubes deportivos, las iglesias, Sí. que son, hay religiones muy respetables obviamente, pero hay iglesias que se formaron para lavar dinero. Son empresas de lavar dinero, como ese mamarracho que trajeron de Joshua. Esa es una gigantesca operación mundial de lavar dinero. ¿Verdad? Por ejemplo. Y a eso no se le controla, porque no le molesta al poder político. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hay que hacer es un proceso donde las normas que se van adoptando no vayan a perjudicar a la gente honesta. Eso es lo que tenemos que entender. Si nosotros queremos corregir, y hay que atacar las cosas en su fuente, controlen el aeropuerto de Pedro Juan Caballero, controlen el aeropuerto de Ciudad del Este, controlen las 4 o 5 rutas y las 3 o 4 puestos de por donde pasa todo el contrabando del Paraguay, pasa por ahí. Eso no se controla. Le van a controlar al comité político de Yavivirí. Eso es lo que es una hipocresía. Eso es una hipocresía. ¿Y qué pasa otra vez? Pero bueno, este problema podríamos... Pero este proyecto va a servir para controlar algo o no va a servir para controlar nada porque... Pero espera. A No, ver. quedámonos con el financiamiento político. Lo otro, dejemos el contrabando, la mientras droga no y compañía. No, espera. ¿Vos crees Esto que va a los servir- poderosos de la droga no van a seguir haciendo política sucia? Van a seguir haciendo Y bueno, política. y esto no les controla a ellos, porque ellos no están controlados por nadie. Están amparados por las autoridades. Porque hacen sus negocios, porque las autoridades le permiten, y no escondidas y de noche. En los aeropuertos, en las aduanas, en las rutas por lo que voy yo transitando. Perfecto. Y bueno, Pero- y ocúpense de eso. Perfecto, no, pero está bien. Pero también de esto. No, también de esto, pero, También de pero esto. concomitantemente. Porque si no hay dinero sucio del crimen, no va a haber dinero Yo sucio. entiendo tu posición, Bueno, entiendo tu y posición, entonces pero así parece que te calentás mucho. Entonces, Me sí. caliento porque hay una hipocresía muy grande. Pero independientemente de la Y bueno, hipocresía ok. o no, seamos prácticos. Sí, seamos prácticos. Comencemos por algo. Y bueno, y comencemos por cerrar el aeropuerto de Ciudad del Este. ¿Y por qué no planteas Y lo planteé 50.000 veces. un proyecto presentado? No es un problema de proyecto. Eso ya está en la ley que no se puede hacer contrabando. Lo que pasa que el contrabando se hace porque hay una gran cantidad de autoridades metidas en el contrabando. No hay delito grande si no están metidos las autoridades. Pero está bien, pero Es político el problema. esta ley le obliga o no a alguien a transparentar. Si No. vos agarrás y tenés, fulano tal de Te tal. hago una pregunta. Espérate, no, Te voy a dar espérate. cifras. Pero te iba a decir, Sí. permitime que te diga. Sí. Vos tenés, empresa Don Carlos, Ah. aportó 200 millones. Pero si no es solamente un almacén. ¿Cómo puede No aportar? va, Esperarte, sí. déjame terminar. A ver, restaurante Don Adolfo. A la gran 7. 3 millones de dólares de aporte. Más, piola. No existe eso. No existe, Nico, eso.
Nadie va a poner 3 millones de dólares, está hablando con Adolfo. Yo te doy una cifra nomás. Acá dice uno de los artículos, divertidísimo. Dice, los partidos, movimientos políticos, alianzas, concentraciones no podrán aceptar y recibir directa o indirectamente. ¿Hasta cuánto que se podrían aportar? Dice 10.000 jornales mínimos, que son 700 millones de guaraníes, que son 127 mil dólares. 127 mil dólares, La, perfecto. la 127 campaña del Partido Colorado cuesta 50 millones de dólares. Si tuviera contribuyentes que aporten la totalidad, necesitaría 400 contribuyentes. Y Carter dice, yo doy toda mi plata y con mi plata. Si yo sé, pero yo te pregunto uno, si vos tenés esos datos, sale 50 millones de dólares y te das cuenta que en una cena juntaron 1 millón cada uno. Entonces, ¿quién está financiando toda la ¿Y sabes campaña? cómo? Es lo que te digo, pues. Lo que va a entrar cómo en vamos negro, a ver eso? Y lo que va a entrar en negro va a salir en negro. Así nomás es. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a tener vos una compañía de ómnibus del interior que te fletó 10 camiones y en realidad te mandó 100. Pero senador, si Y no eso tenés va a ver. una norma para Y tenés- obligarle a que se sepa quiénes son los Y bueno, aportantes. busquemos una norma que ataque donde realmente hay que atacar y no donde no hay que atacar. O sea, Esto no hay que atacar. no. Vos no podés poner requisitos que le afecta a la gente que justamente no tiene ninguna posibilidad de cometer delito. ¿Y de qué se va a preocupar si no comete delito? ¿Y por qué no puede? Pero la ley es igual para todos. ¿Para qué? Pero la ley es igual para todos. No estamos pues entendiendo el Exacto, problema. no estamos entendiendo el todavía. problema. ¿Cuál es tu preocupación? Mi preocupación es que van a poner un montón de requisitos para supuestamente impedir la entrada de dinero ilegal en la política, que va a impedir... Es lo posible, porque no se va a impedir, pero es lo posible. Para impedir, ¿verdad? Que eso no va a impedir a los que ya están preparados y equipados para hacerlo en toda su actividad, no solamente en la política. Tienen bancos, transfieren dinero, lavan dinero, tienen gigantescos paquetes de efectivo. Pero el problema es Bueno, espera un momentito. Sí. Y el que va a tener problemas vas a ser vos, yo, el ciudadano común, que vamos a tener que cumplir una enorme burocracia. ¿Y cuál es el problema de cumplir? Pero ¿por qué no se puede? ¿Cómo vos le vas a pedir a 8.000 candidatos, de los cuales 6.000 o 7.000 son... Es que todos tienen la obligación de... Bueno, está bien. Pero, Entonces, pero no, senador, espera, todos o sea, los candidatos están tienen la sí, obligación están- o no. Están despreciando el conocimiento elemental del análisis de la norma jurídica. Es decir, estamos consagrando lo que en el mundo se considera una estupidez, que es no analizar el efecto de la norma. Es elemental, eso elemental se aprende en la escuela, en educación cívica se aprende eso, y nosotros acá estamos discutiendo. El concepto de la norma inaplicable, ¿cuál es? El que está mal hecha la norma, que no cumple el efecto, que quiere incluso hacer Ahora, el pero contrario. espera, la norma es, a ver, porque todavía, ¿la norma es inaplicable o la norma no se va a aplicar porque le conviene a los poderosos que no Es se aplique? inaplicable por las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que hay. Por eso es inaplicable. O sea, por ejemplo, si vos pones una norma que dice que hay que hacer algo que no se puede hacer, por las razones que sea, es una norma inaplicable. Y entonces la legislación inteligente hace normas aplicables. O sea, y nosotros estamos desconociendo lo que es elemental en la escuela primaria sobre el tema. No, a mí Y estamos legislando así. a mí lo que me preocupa, ¿sabes qué es lo que me Te puedo preocupa? dar de miles de ejemplos. No, está bien, pero a mí lo que me preocupa es que yo entiendo tu preocupación, pero yo creo que todo, ¿cómo voy a decir? Todo tiene que ser concomitante, todo tiene que estar relacionado. En el Paraguay la mitad... Las leyes están hechas para combatir los delitos, ¿verdad? Para Sí. evitar, Sí. ¿verdad? Para de combatir acuerdo los a las delitos. condiciones que hay en cada sitio de cómo poder combatir un delito. Exactamente, de acuerdo a Es las sencillo. condiciones. Exactamente. A la cultura, a la... Exactamente. bueno, entonces, Ahora, corre. el tema es que tenés que tener las leyes. Lo peor es que no tengas leyes. Claro, yo no Lo digo que peor- no tengamos lo leyes. peor que va a hacer que no tengan las leyes, ¿verdad? Yo no digo que no tengamos leyes, yo digo esto que se está haciendo ahora es lo que a mí me preocupa. No que no tengamos leyes. Yo sé cómo hay que hacer para hacerlo bien. Hay que hacer un proceso de transparentización que sea un negocio de la transparentización. Yo preferiría que en vez de ponerle 700 millones, no sé cuánto salario mínimo, que es una tontería. 10.000. 10.000, que es una tontería para lo que cuesta la... Se ponga, puede poner la plata que quiera siempre que se registre. Sería mucho más sano. Por ejemplo, ¿verdad? Después, por ejemplo, acá... Bueno, ¿y cómo vos sabrías, Ate- pero vos cómo sabrías que ese No, no. dinero que aporta, y le ¿cómo permitiría... le seguirías? Y tenés que... a ver, como se sabe hoy día lo que pasa en el comercio, se fue blanqueando, se fue normalizando razonablemente por etapa, ¿verdad? Nosotros teníamos 700 millones de dólares de contrabando por año, de contrabando de importación,
Bueno, el general Rodríguez sacó un decreto, una ley que dijo, un decreto, una regulación, no me acuerdo, que dijo, no hay más impuestos del 20%, 25%. Y se blanquearon 700 millones de dólares en un año. O sea, fue una medida razonable. ¿Verdad? Fue una medida razonable. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que nosotros tenemos que ver es que tenemos que saber una cosa antes de empezar a legislar. La política se origina en los poderes reales de la sociedad. Poder económico, poder lo que sea. La mitad del poder económico del Paraguay es criminal. Entonces, y mientras eso siga funcionando, va a intervenir en política, porque el poder criminal interviene en la política como interviene el poder religioso, como el poder laboral. Bueno. Los efectos, a ver, estamos atacando. Te corrijo, no, el 50% del poder económico, el que está en la ilegalidad. De la economía. Es de la, claro. Eso sí, eso es otra cosa. Pero ese es el poder económico, porque si un tipo tiene el 50% del poder económico, el marginal, tiene el 50% del poder, tiene el 50% de la plata. Y en este momento sabemos que hay zonas del país donde todo se mueve en la marginalidad y en el crimen. ¿Vos pico crees que esta ley, con esos fiscaluchos que tenemos y con la debilidad institucional que tenemos, le va a controlar? Bueno, entonces el problema de la ley, ¿son los fiscaluchos o son, claro, entonces el problema? Ese es el problema. Entonces cambiemos eso, pero la ley no. Espera, pero cambiás haciendo leyes razonables a lo que vas cambiando. Vos no podés. ¿Quién determina, senador, quién determina la razonabilidad del momento en que hay que hacer la ley? Y la inteligencia. ¿Y quién es inteligente? ¿Y quién es la inteligente para decir eso? Tenemos la obligación de ser los que estamos a cargo de eso. Pero no puede ser que yo me levante y con toda honestidad le diga a mis colegas, le diga, señores, esto único tiene un problema. Y los perros, en vez de analizar lo que le decís de buena fe, dicen, no, vamos a votar cualquier cosa, porque entonces así no nos va a atacar la prensa. Es un mono pusilánime. La prensa no es nuestro enemigo. Pero eso no es culpa de la prensa tampoco. No, yo sé. Ni del país. Es lo que te estoy diciendo. Sí. Es como que la prensa dijera, no vamos a publicar esa noticia porque se van a enojar con nosotros la iglesia o se van a enojar con nosotros los políticos. El problema es que la clase política, la élite política se ha vuelto pusilánime. Entonces, cuando vos decís, por levantar una... Yo puedo estar equivocado también. Pero nadie habla de esto. ¿Qué quieren hacer los perros? Ahí Ferreira no quiere que se le controle. Como si a mí por la que me controlando en un mango. ¿Entendés lo que te digo? No, a mí me interesa, por eso estás acá. A vos te interesa, pero a mis colegas que les advertí que esto es una barbaridad, en la intimidad te dicen muchos de ellos, te dicen, sí, tenés razón, pero vamos nomás, total, Nico, o si no vamos a salir en el diario, van a decir nosotros cualquier cosa. Ese nivel de cobardía cívica estamos viviendo y de precariedad intelectual. Porque de último... Si no salía la modificación, los diarios le iban a escrachar. Porque iban a decir que iban a como publicaron la vez pasada, por ejemplo, como publicó un diario, cuando por una cuestión procesal confundido con la cuestión de fondo. Dijeron que una cuestión que era postergar el análisis de una cosa porque no teníamos los elementos para el análisis, y dijeron, apoya no sé qué historia, creo que la ley del tabaco. Es una estupidez, pero yo no tengo problema en que después le encuentro al periodista y le digo, ya vino socio, ¿verdad? Entonces, esto otra vez te lleva a otro escenario que es muy complicado, que es la bajeza con la cual estamos actuando frente a problemas graves. Porque si yo vengo y te digo, oh, che, mira, Carlos, tu programa que no se ve en tal barrio, no llega la señal. Vos tenés que agradecerme que te advierta eso. Y ir a ver por qué no llega tu señal. Sí, claro. Y no mandarme al diario y decir, no, vos no querés, vos sos amigo del otro canal. Bueno, eso es lo que está pasando acá. Vos no le podés decir nada en el Congreso, por ejemplo, a montones de gente que le obligue, que les motive a pensar siquiera. Entonces, por eso estamos sacando leyes que son disparates. Lo triste de todo lo que vos estás diciendo es que se va a votar por esa misma gente en las próximas elecciones. Y voten si quieren. Hay otra gente que no somos así. Por eso, pero nosotros tenemos una obligación, más allá de que se nos vote o no se nos vote, estamos en la función, ¿verdad? Y tenemos que cumplir la función. Y hay que ser responsable. Y una de las funciones es decir, mira, esto me preocupa. Y tus compañeros, si son leales, deben decir, che, ¿por qué te preocupa? Porque yo puedo estar equivocado. Eso no es tan grave. Y estoy dispuesto a que me digan, no, tal vez que estás equivocado. Pero cuando el tema lo molesta, le da dolor de cabeza, le causa pavor el tener que afrontar una cuestión crítica por el miedo a que le escrache un diario o una radio, es que decir que no servimos para nada. Y sacamos, y a la prueba me remito, hemos sacado leyes que son barbaridades. Hemos sacado una ley que salió aprobado por diputados, salió una ley que pudimos parar felizmente en el Senado y después en el diputado, después de mucho esfuerzo, donde se confiscaba el salario del trabajador. Hemos sacado una ley que le autorizaba a los comisarios de policía a detenerte por lo que se le diera la gana las veces que se le diera la gana.
hemos sacado una ley que te saca todos tus derechos a entrar y salir del país cuando te da la gana. Bueno, entonces, y no se habla de eso. No se toma como un problema. Molesta que se señale. No, en este programa se habló de todo No, eso. no en tu programa, estoy hablando en general, nuestro ambiente político. nuestro ambiente, en el ambiente En el ambiente político. También me preocupa la responsabilidad política. Entonces, lo que yo estoy señalando en este caso, con la más buena fe y con una solvencia intelectual que nadie me puede negar. Bueno, está bien. Bueno, entonces, tengo una preocupación. ¿Van a tener la decencia de analizar esa preocupación o vamos a hacer lo que hicimos con la ley del bloqueo? Cuando yo estaba sentado en tu silla, cuando yo era periodista, yo advertí cuando se salió la famosa ley del desbloqueo, dije, les están tomando del pelo. No, ¿y sabes qué? Cuando llegó el momento de aplicar, se derogó la ley. Bueno, ese tipo de burlas son los que desprestigian la política. Esto se va a diputados, ¿no? Y ahora se va a diputado va a aprobar cualquier cosa probablemente porque el diputado se especializa en eso. No, diputado, o sea que diputado es una vergüenza. Las cosas que aprueba diputado hoy día es una vergüenza, honestamente. Y lo digo con todo dolor. Bueno, está bien, pero usted tampoco es que descollar de brillantez, ¿verdad? Tampoco. Son un poco mejores, pero hay también excepciones en diputados. Y así como No, usted hay no. excepciones de personas. Estoy hablando de Sí. las resoluciones De las que toman. resoluciones. Claro. Por ejemplo, han aprobado leyes que son realmente leyes vergonzosas, ¿no? Violatorias de los principios más elementales de la República y la democracia. Ahora, está bien que lo hagan, pero ¿dónde está el debate político sobre eso? Es decir, quiero que me entiendas una cosa, Carlos. Vos sos un tipo perceptivo a lo que es el fenómeno de opinión. Es tu trabajo, ¿verdad? ¿Qué harías vos? ¿Qué harías vos si un colega al cual vos respetás, viene Carlos Martínez, que es respetado por vos, por mí, ¿verdad? Bueno, y dice, che, Carlos, vos sabés que me parece que te estás equivocando en la forma que estás enfocando este problema. Pero le tienes que agradecer. No, por supuesto. Tienes que tomar y decir, che, ¿por qué, Carlos? No, oh, lo sos. Sí, uso del contrario. Claro, bueno, ese nivel de estupidez Bueno. es el que nos está fundiendo. Bueno, está bien. Para que tengan en cuenta lo que acaba de decir el senador Adolfo Ferreiro, para que tengan en cuenta en el momento de votar. Cuidado, no voten por los estúpidos. Por favor. Gracias, senador. Bueno, vos Bueno, no, yo creo que tenemos que elegir bien idoneidades y capacidades Sí, probadas. totalmente. Eso es un tema que hay que hacer. Gracias, senador, por compartir este Y ojalá que nos acompañes en el debate, en Vamos a las debatir. consecuencias que va a tener. Por eso estamos juntos hoy. Sí, señor. En la mañana. Ahora, y conste que esto, aunque se apruebe ahora, ya no va a tener efecto en estas en elecciones. esta elección. Va a empezar a tener efecto en la después. próxima. Bueno, nos vamos hasta el próximo miércoles.